Con el auge y la democratización de las IAs generativas, estamos viendo un momento muy dulce en cuanto a innovación a la hora de interaccionar con la máquina. Así, de la histórica figura del bot, pasamos a los chatbots conversacionales. Y el último paso en esta etapa de maduración de las IAs, estamos viendo como cada vez más surgen los llamados agentes Gen AI, sistemas asistidos por estas IAs generativas que humanizan la experiencia e interacción, asemejándose a la fluidez de conversaciones que podríamos llegar a tener con cualquier otro humano. Para adentrarnos en este fantástico mundo, tengo la suerte de entrevistar hoy en el podcast En Clave Digital a parte del equipo de Humans, una startup española dedicada al desarrollo de estos avatares ultra realistas capaces de cubrir puestos de soporte o realizar tareas rutinarias en las empresas. En particular, hoy estaré acompañado de Natalia Baradi, responsable legal de Humans, y Antonio Sahagún, CRO de la compañía. Dentro intro. Bienvenidos, Natalia y Antonio. Un placer teneros por aquí en el podcast En Clave Digital. Además, con un formato un poco raro. Yo voy a ir desapareciendo poco a poco. Aparezco, desaparezco, una cosa rara. Pero es que normalmente las entrevistas solían ser, pues claro, yo estaría en la posición en la que está Natalia y el entrevistado estaría en la de Antonio. Y como erais dos, pues he intentado hacer algo rápido. Y bueno, me ha quedado esta cosa extraña. Encima estoy desde Mac, no tenía. Quería haber utilizado los códecs estos que te permiten poner un croma virtual de Nvidia, pero claro, en Mac no podía. Entonces, bueno, un caos. Y digo, mira, me quedo así, voy a intentar moverme lo menos posible para que se me vea casi toda la cabeza. Pero bueno, oye, encantado, bienvenidos, un placer teneros por aquí. Gracias, Pablo. Gracias a ti, Pablo. Y nada, vamos a entrar un poco en el meollo de la cuestión. Antes de nada, ¿de dónde surge Humans? Bueno, a ver, Humans, fíjate que la mayor parte de nosotros, una buena parte de nosotros venimos del sector de la ciberseguridad, que no Sí, tiene nada que ver con esto, ¿no? Y la verdad es que en este sector, pues existe un problema importante de gestión del talento, ¿no? De las personas. Ahora mismo no hay suficientes profesionales cualificados. ujú, Cuesta muchísimo formar a la gente y luego hay muchísima rotación. Cuando las empresas han terminado de formar a las personas, pues a los 2 días están en otra empresa y toda esa inversión se ha ya, ido por la basura, ¿no? Entonces, eh, como venimos de ese sector, conscientes de esa problemática, nos preguntamos, joder, si pudiéramos tener eh, alguien, un asistente que nos ayude allí donde nosotros no llegamos, ¿no? Por ejemplo, ujú, pues que sean capaces de aprenderse grandes volúmenes de información, ¿no? O que sean capaces de adaptarse muy rápidamente a los cambios. También en ese sector la tecnología va muy rápido y cuando te has formado en una cosa ya ha cambiado, ya tienes que formarte en la tal cual. evolución de esa cosa, ¿no? Mm, Eh, y reflexionando un poco sobre eso, dijimos, joder, pues eh, si además podemos comunicarnos, ¿no? De forma sencilla, evitando, yo qué sé, listas de espera, evitando menús, incluso que nos hagan el trabajo de menos valor, sí, bueno, pues empezamos a darle vueltas a eso y se cruzó por el medio que vimos una sesión de Gartner, que como sabes son uno de los mayores analistas, sí. que decían, vaticinaban un poco que en el año 2030 el 80% de las empresas tendrán plantillas híbridas Ujú, formadas por personas de verdad como nosotros sí, y sí. por inteligencias artificiales, ¿no? Y por personas digitales. Y ahí es donde de ahí es donde surgió un poco. Luego le contamos el proyecto a nuestro inversor, que es el grupo Bidisruptive, que apoyó todo el plan y ese es un poco el origen, ¿no? de Big Humans. Oye, qué guay. O sea, que nació básicamente un poco por un interés o por una necesidad interna y habéis llegado pues hasta la situación actual. O sea, me encanta, ¿eh? Yo que vengo del mundo del emprendimiento, además me siento muy, muy identificado, ¿no? Con eso. Nada, humanos digitales. ¿Qué demonios es esto?
¿De qué va? ¿Qué es esto de un humano digital, no? ¿De qué va esto? Pues a ver, los humanos digitales son avatares con aspecto humano, es ¿Vale? decir, tienen una cara, tienen un busto o incluso tamaño real, ¿no? Que Ujú, son capaces de, mediante una conversación en nuestro propio lenguaje natural, como ujú, estamos hablando tú y yo ahora, ¿vale? evitando un poco lo que decíamos antes, ¿no? Evitando menús de opciones, evitando listas de espera, evitando comunicación estricta basada en comandos. Todos hemos sufrido la experiencia de hablar con algo al que solamente le puedo decir una palabra. Si me salgo de esa palabra ya no me entiende, entonces no me lleva al sitio correcto. Es Ya. desesperante, ¿no? Bueno, pues son avatares con aspecto humano mediante los que podemos tener una conversación en nuestro propio idioma y que están Ujú, entrenados, bueno, son capaces de entender esa conversación y de ¿vale? responder a cuestiones y realizar acciones para las que han sido entrenados, ¿vale? En definitiva, son capaces de ejecutar una tarea específica. Por Vale. ejemplo, pues nosotros les entrenamos sobre todo en dos aspectos, ¿no? Les entrenamos con unas capacidades, por Ujú, ejemplo, con capacidades de formador, porque van a hacer un training, van a formar gente, ¿no? O con capacidades de vendedor, que no son las mismas, o claro. con capacidades de técnico de selección de personal, por ejemplo. Eh, y en segundo lugar, les Ujú, entrenamos con un conjunto de datos, con una información concreta, ¿no? Pues, por vale. ejemplo, no es lo mismo un vendedor que se aprende el catálogo de una tienda de electrónica Sí. y tiene que saberse todos los móviles, todos los AirPods, etcétera, las características de los ordenadores, etcétera. No es Ujú, lo mismo que un vendedor que se aprende, sigue siendo un vendedor, pero se aprende el catálogo de seguros de una aseguradora, ¿vale? Por ejemplo. vale. Ujú, Entonces, les entrenamos un poco en esos dos, o un formador que tiene que, yo qué sé, tiene que apoyar en la formación de cómo se configura un nuevo el teléfono de moda, claro. o llevándonos al terreno que más controla Natalia, un formador que es capaz de instruir sobre una nueva ley, ¿vale? Que Vale. aplica a nuestra empresa. Entonces, les entrenamos en esos dos aspectos, por un lado las capacidades y por Ujú, otro lado la información sobre la que tienen que saber. vale. Vale. Haciendo un poco de abogado del diablo, que me gusta mucho. ¿Un humano digital entonces no es lo mismo que un bot? Bueno, no, no, ni mucho menos. Ni mucho menos. Eh, a ver, en primer lugar, como decíamos antes, un humano digital tiene cara, tiene busto, tiene incluso, como decíamos, un cuerpo entero, ¿no? Sí. Esto hace que inconscientemente nosotros nos comuniquemos con él de una forma mucho más cómoda, mucho más abierta, mucho más Ya. natural. Nuestro cerebro humano está más preparado para interactuar con algo que se parece a nosotros, Claro, claro. eh, Mm, sabiendo que no es un humano, sabiendo que evidentemente que sí. es una máquina, pero tiene pinta de humano y tiene cara y sonríe y cuando dice una A abre la boca, o sea, es algo más Claro. con lo que nos sentimos más cómodos, ¿no? Eh, y eso lo hacemos, ya digo, de forma casi inconsciente, ¿no? Ujú, En segundo lugar, un humano digital puede hablar, puede contestarnos en nuestro idioma o en cualquier otro idioma, ¿sabes? vale. A la misma pregunta. Eh, y en tercer lugar, el humano entiende, ¿no? Lo que estamos hablando y es capaz de hacer cosas como, por ejemplo, reconocer nuestro estado de ánimo. Vale. Puede saber si el usuario si está enfadado, si está nervioso, si está... reconocer nuestra actitud, Ujú, incluso reaccionar en consecuencia, ¿no? Se va a comportar de una forma distinta. Esto, por supuesto, depende cómo esté programado, ¿no? claro, claro, claro. Cómo esté configurado. Se va a comportar de una forma distinta si el usuario está enfadado o si Ujú, tiene prisa, está nervioso o si quiere comprar, por ejemplo, en el sector sanitario, pues ujú, sí que estamos haciendo cosas de triaje, ¿no? Que el usuario habla con un humano digital y le dice si le duele la cabeza o si se ha roto un tobillo y en función de eso, pues se le redirige. Claro, cuando según alguien la llama, gravedad que tiene. efectivamente, entonces cuando alguien llama en ese entorno, está nervioso, necesita respuestas Normal. rápidas, no te enrolles contándome exactamente cómo funciona. No, sin embargo, si es un formador, sí tiene que enrollarse, porque el usuario sí espera que le explique exactamente cómo funciona Claro, algo, claro. etcétera. En función de la actitud, pues somos capaces de reaccionar de una forma o de otra. Y algo muy importante
un humano digital es capaz de integrarse en el negocio de las empresas, ¿no? No solamente te canta la información, sino que es capaz de, pues, por ejemplo, contabilizar una factura en nuestro sistema de facturación. Vale, vale, O vale. de poner un -1, por ejemplo, en nuestro sistema de control de stock. Si ya ha vendido un producto, pues tiene que decir que Claro. me queda uno menos, ¿no? En nuestro SAP o la aplicación de control de stock que sea. O de mandar un mail al departamento comercial con el resumen de la conversación que ha tenido con un usuario para que el asesor ya humano se ponga en contacto con el cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Y muy importante, hay un superpoder. Siempre decimos que los humanos digitales tienen superpoderes, ¿no? Pues hay un superpoder que nos encanta, que es que son elásticos. Decimos que son elásticos. Se estiran y se cogen en función de las necesidades, ¿no? Vale, Por vale, ejemplo, vale. un asistente comercial que está imaginémonos, pues en una web vendiendo, asesorando para vender productos, pues atiende a 100, me lo voy a inventar, ¿no? A 100 usuarios al día. Pero cuando llega la campaña de Navidad tiene que atender a 1.500 al día. Claro, bueno, claro. pues es capaz de estirarse, atender a 1.500 y cuando acaba la campaña de Navidad encogerse otra vez con lo que esto significa, ¿no? Claro, en cuanto a capacidad, a coste para la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que la diferencia yo creo que es muy significativa, respecto a un bot. Vale, vale, vale. Sí, pues suponía que iba a ir por ahí la respuesta, pero bueno, oye, me gusta y seguramente haya gente que nos esté escuchando que diga, pero si es que esto no es lo mismo que tengo cuando llamo a la operadora de telecomunicaciones y me sale el asistente. No, no es exactamente lo mismo. Va bastante más allá. Solamente el hecho de que puedas tener una conversación y que no hace Claro, falta que digas exactamente tal, sino que tú hablas y él te va a interpretar, él te va a entender, ¿no? Solamente esa experiencia ya lo mejora claro, muchísimo, ¿no? claro, 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 claro. Claro, es que la relación que tenemos hasta ahora, la mayoría, con esa especie de asistentes, es lo que te digo, son bots. Y es lo más frustrante, es que a todos nos ha pasado. O sea, llamas y es que lo primero que dices es hablar con una operadora. Quiero hablar con un ser humano, porque sabes que vas a estar ahí varios minutos y no va a servir de nada. O sea, no te va a dar la solución. Se va a equivocar, va a entender que quieres decir otra cosa. Entonces, bueno, los avances que se están haciendo, joder, se agradecen. Vamos a hablar un poco de tecnología, ¿vale? A cacharrear un poco, ¿no? ¿Qué hay por detrás? ¿Cómo funcionan a nivel técnico, ¿no? Estas IAs, estos asistentes. Vale, pues a ver, los humanos digitales, como todo el mundo ya puede suponer, no tienen cuerpo físico, ¿vale? Por ahora, Viven en la nube, residen en la cloud, ¿no? En la nube. sí. Esto hace que puedan ser, esto es un aspecto ya tecnológico muy importante, puedan ser representados en cualquier dispositivo digital. O sea, Vale, pueden ser representados en un smartphone, en un móvil, en un ordenador, en un navegador, en una televisión. vale. Incluso tenemos un cliente que nos ha pedido un holograma de 1,80 Wow. m, tamaño real, con el que puedes tener una conversación, ¿sabes? Ya Sí, llevar sí, un sí, poco sí, al, sí, sí. al, al Qué extremo. guay. Entonces, ahí, por ejemplo, en esa parte la tecnología ya pues varía mucho. Claro. Y si hiciéramos una radiografía, ¿no? del humano digital para ver qué hay dentro, pues podríamos, no sé, dividirlo en dos grandes bloques, ¿no? Una parte interactiva, que es la que se encarga de interactuar con el usuario, y ahí hay tecnologías de renderización, hay los que manejan el aspecto, el movimiento en 3 dimensiones, es renderización en tiempo real, etcétera. Ujú. Y luego hay otra parte importantísima de síntesis y reconocimiento de la voz, ¿vale? Tenemos que convertir lo que le hemos escuchado al usuario, lo tenemos que convertir Claro. a texto y trasladárselo al siguiente eslabón de la cadena. Y no solamente eso, ¿no? No solamente es speech to text y text to speech, etc., sino que ahí Ujú. ya podemos sacar conclusiones de lo que decíamos, de lo que quiere el usuario. Podemos empezar a interpretar la actitud, etcétera, ¿no? Eso Vale. sería un poco, digamos, la parte del usuario. Aquí tenemos un reto que es el tiempo real. O sea, en una conversación Claro, no claro. podemos estar 5, 6, 7 segundos esperando a que nos contesten, porque la experiencia sería, bueno, aquí el reto de todo esto es el acercarnos mucho lo máximo posible al tiempo real, ¿no? Claro. Entonces, ese sería un bloque, digamos, de tecnologías, y el otro bloque es Ujú. el que no se ve, digamos, la parte de lo que nosotros llamamos el cerebro, ¿no? que es
que es un poco el que se encarga de la inteligencia y de la comprensión del lenguaje y de esa conversación, ¿no? Ahí es donde entran también pues, los famosos LLMs, Claro. algoritmos, etcétera, ¿no? Y luego hay otra parte muy importante que es la de la información y el conocimiento. Hemos dicho que tengo que entenderlo, pero además tengo que saber de esa tarea en concreto, ¿no? De esa base de datos, por decirlo de alguna forma, en concreto, ¿no? Y ahí, pues, ahí nosotros lo que hacemos es, pues, tenemos APIs para integrarnos con otras cosas, ¿no? Pues, con las bases de datos o con el back office del cliente, etcétera. Aparte de que esa información se procesa de forma distinta a la tradicional, precisamente para conseguir esa velocidad, esa rapidez y ese entendimiento, ¿no? Entonces habría dos grandes bloques, ¿no? Tecnologías de renderización, de aspecto de movimiento, de síntesis de voz, y luego están las tecnologías ya de inteligencia artificial y de comprensión de todo eso, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros todo eso, y eso creemos que es nuestro mayor activo, todo eso lo integramos en una plataforma, ¿vale? Sí. Que es lo que hace que esto sea viable en una gran empresa, ¿no? Ahora mismo es muy fácil, relativamente fácil montarte un humano digital tú mismo, ¿no? Pues si eres un poco curioso, te vas a YouTube, te buscas 4 tutoriales, te haces un avatar y lo enganchas a ChatGPT, por ejemplo, Sí, y ya sí. tienes un humano digital. Claro, vale, todo eso es muy bonito, pero despliega eso en un banco, despliega claro. eso en una operadora, despliega eso en una empresa que tiene multitud de sistemas, que además tiene requisitos legales, etcétera. Entonces, nosotros lo que hemos hecho y creemos que es nuestro mayor activo, ¿no? Que es todo esto, integrar en una plataforma que aporta a las empresas pues todo lo necesario para que esto sea operativo en una gran organización. Aporta disponibilidad, esto tiene que estar funcionando sí o sí, Claro, 24/7. La seguridad, eso además, como venimos de donde venimos, pues lo llevamos en el ADN. Sí. Hay que aportar pues autenticación, privacidad, cifrado, cumplimiento normativo también de normativas de seguridad, etcétera. Claro. Luego, importantísimo, aporta analíticas de uso. El negocio lo que quiere es saber, qué está pasando, quiere saber sobre qué preguntan los clientes, si tienen más dudas sobre el precio o sobre las características técnicas, etcétera, ¿no? Pues todo esto genera una información valiosísima para el negocio que genera analíticas, y eso también lo aporta nuestra plataforma. Y luego en el mundo del SaaS, en el mundo del software as a service, de las nubes, etcétera, Sí. es importantísimo el control de costes, ¿no? Porque en una cantidad importante de sistemas de este tipo, o sea, de sistemas SaaS, me refiero, pagas al final, pagas porque ya se han usado y te puedes llevar sorpresas. Ya, claro. Entonces, damos una capa predecible y única, y unificamos y simplificamos todo esto, teniendo un único centro, ¿no? de control de costes, intentando además ser agnósticos a lo máximo posible a todas estas tecnologías de las que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, Vale. eso es un poco el resumen de la parte tecnológica, ¿vale? Vale. Tenía una pregunta, bueno, pero en parte ya me la has respondido, ¿eh? Voy a reconducirla. Mi duda era un poco eso, sobre todo con la parte de IA, si utilizabais algún tipo de API o de Microsoft hablabas de OpenAI, etcétera. Ya entiendo que no, que es algo más de desarrollo propio. ¿Habéis partido, o sea, de algo que ya hay a nivel de open source o no? Directamente os habéis abierto el blog de notas y habéis empezado a teclear. Yo más bien te diría que la respuesta es sí, ¿eh? O sea, como te decía, el valor es que intentamos ser agnósticos a la tecnología. Esto evidentemente 100% es imposible, ¿no? Sí. Pero dependiendo del caso de uso, somos capaces de utilizar un LLM u otro, ¿vale? Somos capaces de Vale. utilizar OpenAI, efectivamente. Incluso en nuestra plataforma hemos construido la parte que llamamos el cerebro de nuestra plataforma, que es incluso capaz de cambiar de LLM en la misma conversación. Porque para esta pregunta es mejor, es que todos conocemos un poco los básicos, pero hay un montón de LLMs muy específicos, a lo mejor para una tarea Claro. concreta o para un sector concreto, por ejemplo. Entonces, incluso nosotros hemos puesto una capa, digamos, previa o por encima que le pone, que creemos que más cerebro y todas esas ventajas que hemos dicho antes a lo que ya existe, ¿no? De forma que es muy interoperable,
hoy nos interesa, o en esta conversación nos interesa usar este, entonces usamos este, Claro. O nos interesa este text to speech o este speech to text porque es el mejor ahora, o estamos en un cliente donde utiliza más Microsoft que otra tecnología, entonces, bueno, nos permite ser un poco flexibles ahí, ¿vale? En ese sentido. También tenemos a un cliente, hablabas de software open y tal, que maneja información muy crítica y muy confidencial, y sí que estamos haciendo también, desplegando todo en infraestructura propia, digamos, Vale. sin que salga y muy aislada, ¿vale? Pero vamos, no, esto es un caso concreto, ¿vale? Claro. No, me parece súper interesante, ¿eh? O sea, el crear una capa de abstracción, ¿no? Por encima que te permita elegir para según qué petición o qué acción, cuál es pues eso, la IA que más se adapta, vamos, me parece una clara diferencial entiendo que parte de la competencia que lo que harán es tener el suyo o utilizarán una API en particular y lo que se puede hacer con ella bien y lo que no, pues se intentará más o menos dar solución. Vale, bueno, hemos hablado un poco de tecnología. Quería hablar también de la parte regulatoria, ¿no? Y aquí yo creo que Natalia nos puede dar la información. Mm, a nivel de Europa, bueno, tenemos la IA Act, ¿no? Que es el reglamento este, que no sé si ya entró en vigor o lo están todavía puliendo. Sí. No sé si esto os afecta o creéis que va a afectar de alguna manera a vuestro negocio o un poco en el sector. O sea, desde dentro, ¿cómo lo veis que puede afectar tanto para bien como para mal? Sí, a ver, el tema de la ley es un debate que viene desde hace mucho, porque Ujú. vos pensás que en 2021 fue la primera propuesta que elevó la Comisión al Parlamento Europeo. Sí, Antes de eso estaba el libro blanco de inteligencia artificial, exacto. directrices éticas, Ujú. con lo cual viene internamente en el Parlamento y afuera también, porque es algo que viene generando ruido, ¿no? Se vino como Sí. preparando hasta que se aprobó hace 3 días el texto definitivo. Ujú. Y está en vías de salir a publicación y de hacerse operativo. De Vale, todas maneras, va a tener una aplicación gradual, con lo claro, claro. cual de acá a 2 años se estima que la ley va a estar operativa en su totalidad. Vale. Pero a ver, para hacerte un pantallazo de esto, hay opiniones a favor y en contra. Ya. Esto es lo que se venía hablando, es como que generó mucho ruido la ley. Por un Ujú. lado, que iba a afectar, o sea, los que estaban en contra decían que iban a afectar a la innovación, que Ujú. a las pequeñas empresas también, porque por un tema de recursos les iba a afectar de una manera que no iban a poder cumplir con todo. También se preguntaban quién controla el que controla, porque en definitiva Ya. está la Oficina de Inteligencia Artificial Europea a nivel comunitario. España ya tiene la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial. Entonces, digo, ¿ese control va a ser objetivo? Bueno, esto era Ujú. una de las dudas que se planteaban, ¿no? Claro, claro. Si ya hay normativa, como por ejemplo la de datos, que de alguna Ujú. manera también impacta esto, ¿por qué salir a regular cuando inteligencia artificial todavía hay un Algo, montón de dudas? exactamente, sí. Mira, justo de esto, perdona que te interrumpa, que me No, vino no. ahora a la mente. Estuve, ¿qué fue? Hace 2 semanas estuve en el Senado, bueno, por unos premios y demás, y aprovecharon para presentar también parte de la normativa que hay, pero enfocada a los deepfakes, a las ultrafalsificaciones mediante IA. Y claro, un poco la crítica que yo veía desde lo que estaba escuchando era precisamente eso, ¿no? Bueno, sí, se quiere regular esto, es probable que sea necesario, pero ¿qué impacto va a tener? O sea, ¿quién decide qué consideramos algo tergiversado, no algo con fines maquiavélicos? Pues una opinión de alguien que genera contenido mediante IA. Es que es un tema complicadillo. Sí, y además te agrego algo. Mm, Las leyes de por sí, la regulación tiene que ser general y amplia, porque si vos sos ujú. muy específico y dejás algo fuera del campo, corres el riesgo que después eso quede fuera de regulación. Vale. Imagínate en tecnología, imagínate en la inteligencia artificial. O sea, tenés que dar un paneo. La ley misma, de hecho, en un montón de artículos,
deja abierta la puerta a la instrumentación. La comisión del Parlamento, a través de actos delegados, se llaman, va a tener que bajar a tierra todas estas cuestiones que hoy no sabemos bien cómo van a ser. Claro, claro, O claro. más aún, se van a modificar, porque hoy podemos tener un criterio que de acá a unos meses, ni siquiera años, esto ya cambia. Entonces, de alguna manera, esa flexibilidad la tiene que tener, porque si es muy rígida, no va a servir, ¿sí? Entonces, digo, todo esto, después también tenés los que estaban a favor y que te dicen, bueno, no, pero justamente con tanta indefinición que hay, está bien que haya ciertos lineamientos como para poder encauzar a esto, porque ¿qué pasa si se genera un daño? ¿No? O sea, lo que apunta más que nada es ese resarcimiento que si no queda impune. Incluso de alguna manera se quería una regulación global, lo cual sería muy difícil, ¿no? Pero bueno, digo, con toda esa ebullición salió la ley, hace 3 días. Entonces, claro, la ley plantea tiene 4 o 5 lineamientos básicos, ¿no? Por un lado tenés un enfoque basado en el riesgo, valoración ética, un resguardo de los valores fundamentales, transparencia, supervisión humana. Vale. En ese marco, en lo que tiene que ver con el enfoque basado en el riesgo, hay 4 riesgos que delimitan. Riesgo inaceptable, alto, limitado y mínimo. Sí. Lo que tiene que ver con riesgo inaceptable son cuestiones que están fuera de nuestra órbita de trabajo. Apuntan al scoring o a la vigilancia policial predictiva, reconocimiento biométrico en el ámbito público, digamos, son todas cuestiones que quedan fuera de nuestro entorno laboral. Sí. Lo que es riesgo alto apunta, por ejemplo, a valoración de candidatos en empresas o a evaluación de riesgo crediticio o a clasificación de llamadas de emergencia, como contaba hace un rato Antonio. Digo, ¿esto qué significa? Que vas a tener que tener en cuenta ciertos requisitos al momento de implementar el sistema de inteligencia artificial. No es que no se va a poder hacer, sino que vas a tener que tener resguardo, por ejemplo, de transparencia, evaluaciones de impacto, evaluaciones de riesgo, evaluaciones en materia de ciberseguridad. Digo, vas a tener que demostrar que el desarrollo y el despliegue de tu sistema de inteligencia artificial tiene otro nivel de recaudo, porque si se llegara a producir un riesgo, la ley lo considera de alto impacto para los valores del usuario, ¿sí? O sea, pero algunos casos de uso sí, pero después tenés el riesgo limitado y el riesgo mínimo, que ya son, digamos, ya es todo el resto que no entra dentro de este ámbito. Entonces, yo creo que la ley sí va a afectar, pero tenemos algo bueno. Somos una empresa joven, entonces nos agarra de entrada con esto. Viste que las leyes salen y no te piden permiso, o sea, se votó, y por más ruido que haya, a favor, en contra, un buen día te despertaste y la ley está. Entonces nosotros dijimos, bueno, capitalicemos esto, y la verdad es que ya estamos encarando nuestro desarrollo pensando en evaluaciones de impacto. Ya lo veníamos haciendo con datos en materia de seguridad, y ahora le agregamos la ley, porque dijimos, bueno, todo esto nos va a pasar. Entonces, ¿qué tenemos dentro de lo que tenemos, no? Porque como te dije, todavía falta que esto se baje un poco a tierra. Pero dentro de lo que tenemos, ¿por qué no empezamos a pensar ya cómo va a impactar? Entonces, de alguna manera lo estamos pensando, y ¿sabés qué? Nos viene bien, digo, ya que la ley iba a salir, porque no adquirís vicios. Entonces, tu metodología y tu proceso de desarrollo ya se hace teniendo en cuenta estos criterios. Le dimos el lado bueno a que saliera en este momento. Claro. Natalia, una duda, porque estamos hablando del ámbito europeo. Entiendo que a nivel mundial es como que Europa es los más restrictivos, ¿no? O los que llevan un poco la parte de liderazgo a nivel de legalidad. Supongo que, pues teniendo la base de la regulación o la presunta regulación que acabaremos teniendo aquí en Europa, pues aplicarlo al resto de mercados pues será mucho más fácil, porque será o igual o más laxa, ¿no? Como suele ser habitual. Mira, sí, vos tenés dos cosas. Por un lado, las grandes potencias, Estados Unidos y China, van avanzando de a poco. Estados Unidos tiene, en octubre del año pasado, sacó una orden ejecutiva, el mandato de Biden, que en realidad
apunta a que los sistemas de inteligencia artificial no afecten, más o menos como en europea, en el sistema del riesgo, ¿sí? Si algún modelo de inteligencia artificial pudiese llegar a afectar a los valores o generar un riesgo a los usuarios, entonces tienen que acreditar que esos modelos pueden llegar a generar un potencial daño. Pero no es tan exhaustivo como Europa. Lo mismo China regula, tiene directrices y lo que tiene que ver más que nada con lo que hablabas antes, deepfakes y demás, pero así tan a nivel específico como Europa, no. Y te agrego algo. La ley también habla de los modelos de uso general, que son los modelos de lenguaje que tienen una capacidad de impacto muy grande y pueden generar riesgo sistémico, ¿sí? Esto sería ChatGPT, Gemini, digamos, los grandes modelos de lenguaje. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Acá son ellos los que tienen que decir, por mi capacidad de procesamiento, puedo generar riesgo sistémico. Son ellos los que tienen que decir ante la comisión si podemos generar riesgo. También pueden decir, no, mi modelo de lenguaje no va a generar riesgo sistémico, lo cual, por supuesto, van a tener que acreditar, ¿no? Entonces, de alguna manera, vos fíjate que si vos querés entrar en el mercado europeo, vas a tener que cumplir con esos requerimientos. Digo, no es solo que estés en Europa, que trabajes en Europa, que apliques tu sistema de inteligencia artificial en Europa, sino que si querés ingresar al mercado europeo, como pasó también con datos, yo lo veo lo veo en similar aplicación, ¿sí? Cuando salió el reglamento de protección de datos, también pasó lo mismo y también de golpe tuvimos que adaptarnos a una normativa que había que cumplir y que no teníamos. Y esto yo lo veo igual. A las empresas les pasa lo mismo. Vos fíjate que hoy en día se aplican multas por infringir el reglamento de datos a los grandes, ¿no? A los grandes tecnológicos. Bueno, y que no son locales, digo, de la comunidad. Acá va a pasar. Claro. Mira, justo, sabes que lo estaba diciendo y estaba pensándolo porque yo estoy como mentor, bueno, en un programa de startups de Chile que quieren internalizarse y venir aquí a Europa. Y claro, precisamente con la RGPD, con la parte de datos europeo, es que les digo exactamente lo mismo. Es como, mira, pues tenéis que cumplir esto, pero la ventaja es que a veces, si estáis utilizando alguna herramienta cloud que podría ser de inteligencia artificial o no, es el propio proveedor quien tiene que cumplir esa parte más gorda, ¿no? Más grande. Vosotros os toca pues la parte que podéis gestionar a nivel local. Así que, vamos. Exacto. Me alejo. El modelo es ese, o sea, tenemos una parte, nosotros que de por sí tenemos que cumplir con los casos de uso que tenemos y cómo nos puede impactar, que tampoco nos afecta a todos, ¿no? Pero digo, tal vez hay casos de uso que sí pueden caer en riesgo alto y los tratamos de este modo. Y después está los modelos de lenguaje que podemos usar, que eso ya nos viene dado de alguna manera. Claro, vale. Perfecto. Bueno, habéis comentado ya algunos casos de uso, pero contadme algunos más, así más en particular. Mira, eso, lo que nos está ocurriendo ahí es que cada cliente al que vamos se le ocurren varios casos de uso en los que nosotros ni nos habíamos imaginado, ¿no? Suele pasar. Esto es lógico, efectivamente, porque al final es el cliente el que mejor conoce su propio negocio, ¿no? Entonces, dicho esto, sobre todo estamos trabajando yo diría que en tres grandes casos de uso, ¿no? Los asistentes, uno de ellos son los asistentes, Vale. que son los digitales que asisten en una función. Y ahí tenemos, pues, asistentes comerciales, hablábamos antes de que son capaces de aprenderse un catálogo de 20.000 productos que además son complejos porque uno depende del otro, el precio depende de las 4 opciones que tiene cada uno de esos. Entonces, bueno, asistentes comerciales, ¿no?, que asesoran ahí. Nos estamos encontrando también asistentes expertos o consultores, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y estos muy diversos, ¿no? Estamos, por ejemplo, con un cliente asesorando sobre una ley en concreto, sobre normativas también, sobre políticas ya dentro de las empresas, ¿no? Que son volúmenes de información que suelen ser tediosos, complejos, que no se aprenden permíteme la expresión, en 2 patadas. Bueno, pues los humanos digitales sí, y además son capaces de asesorar y con criterio, ¿no?
Ujú. Nos estamos encontrando con asistentes técnicos de soporte que hablábamos antes, pues además de muchos tipos, ¿no? Desde cómo configurar el router hasta se me ha estropeado el móvil, efectivamente, o cómo recurro a una multa, ¿no? Digamos, gente que sabe, que se conoce un procedimiento y tiene un conocimiento sobre, o sea, he dicho gente, asistentes digitales, Asistente, ¿no? sí, sí, sí. No son gente, no son gente, son asistentes digitales. Gente Y, digital. efectivamente. Mira, hace poco escribí un artículo que era en referencia, creo que era el CEO de Instagram, que al parecer hace cada semana, yo no lo sabía, hace como unos directos en Instagram, pues un poco para que le hagan preguntas sobre su vida y obra, ¿no? Y él las va respondiendo. Y me gustó mucho una pregunta que le hicieron, que era algo así, le estaban preguntando sobre el número de personas que utilizaban la herramienta. Y él dijo, bueno, nosotros lo que tenemos son usuarios, no personas. Me pareció bestial, porque es que por detrás ahí hay una carga, o sea, claro, es que para ellos son usuarios, y usuarios no tienen por qué ser de carne y hueso. Entonces, bueno, Correcto, sí. está bien la matización. Sí, sí, no, efectivamente. De hecho, mira, nosotros usamos mucho para explicar lo que es un humano digital, nos gusta decir persona digital, Claro. porque Ujú. una persona digital, aparte del debate filosófico sobre la humanidad, ¿no? Sobre qué es un humano, Sí. una persona, todo el mundo entiende que tiene cara, ¿vale? Ujú. Todo el mundo entiende que te comunicas con ella mediante una conversación, no con un menú y no con un comando Exacto. concreto. Sí. Y todo el mundo entiende que está entrenada para algo, todo el mundo entiende que una persona Ujú. tiene una profesión, con lo Ya. cual Ujú. nos sirve mucho para explicar lo que es una persona digital, ¿no? O un humano digital. Claro. Y bueno, pues, por terminar los casos de uso, te he Sí. contado unos cuantos asistentes. Hay uno que nos Ujú. estamos encontrando mucho, que es Vale. el que, el que recopila información. A ver cómo lo explico yo esto. Para Ujú. un montón de cosas, le Sí. pedimos al usuario que rellene un formulario, ¿vale? Vale, Un, vale, vale, un vale. formulario que en muchos casos es complejo, que es vinculante una cosa con otra, que encima lleva tiempo. Eh, Perdóname la expresión, que es un coñazo. Sí, 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 Entonces, sí, sí, sí. y hay muchas ventas que se pierden, muchos clientes que pierden, muchos usuarios que dejan de hacer lo que tenían que hacer por que ese formulario les cuesta trabajo, etcétera. Bueno, pues nos estamos encontrando muchos casos donde el cliente lo que nos pide es recopilar toda esa información que hace Ujú. falta para ese negocio, pero con una conversación, que además puede ser Claro. completamente anárquica. Yo no tengo por qué estar recogiendo los datos del 1.1, sino que puedo estar recogiendo los del final y luego ya el humano digital los consolida todos y se los pasa a la aplicación de turno para que los utilice, y con eso, por ejemplo, pues te recomiendo el seguro de coche que más te Claro. conviene. Claro. O, Claro. me estás comprando una moto, pues que también es complejo porque tengo que elegir el escape que quiero, los frenos. No puedo elegir estos frenos con esta moto, pero sí puedo. Bueno, pues yo te voy preguntando, vamos teniendo una conversación en lugar de rellenar un formulario tedioso. Pues eso nos lo estamos encontrando bastante, ¿no? Ujú. Esos serían un poco los asistentes. Luego también hablábamos antes de instructores o formadores, Ujú. Ujú. sobre todo por una ventaja importantísima, porque ayudan al instructor o ayudan al profesor a dar formación, ¿no? Sí. A impartir esa formación, pero es que luego, claro, el humano no está ahí el viernes a las 9 de la noche para resolver dudas. Bueno, pues el humano digital sí puede estar ahí a Claro. por la noche para esa duda que tenías, o recuerda cómo se hacía esto después de haber recibido la formación, por ejemplo, ¿no? Ujú. Técnicos de selección también en recursos humanos, Vale. pues por ejemplo, que están apoyando a los departamentos de People y de recursos humanos. Por ejemplo, hay empresas que se dedican a hacer recruiting masivo y Sí. claro, Ujú. pues reciben un montón de currículums que hay que ordenar y hay que clasificar y incluso hay que tener en una primera conversación con el usuario, pues Sí. ya se pueden descartar ya unas capacidades u otras, etcétera. Bueno, pues Claro. ese tipo de casos de uso nos estamos encontrando sobre todo. Vale. Vale. Bueno, has dicho ya varias, pero por centrar un poco el tiro, ¿no? ¿Qué ventajas tienen los humanos digitales frente, pues eso, a la figura tradicional de un empleado de carne y hueso?
más allá también entiendo que del tema fiscal y regulatorio, que por cierto, aquí, si no, luego ataco a Natalia para preguntarle cómo está este tema, porque sé que por lo menos hace unos años me acuerdo que querían sacar en Europa algo así como una ley relacionada con la robótica en la que tenías como que pagarle al robot, entre comillas, Ah, como si fuera un seguro de para luego, bueno, pues no sé para qué era exactamente. Algo me sonaba. yo, Entonces, bueno, si queréis Te lo cuento, yo te vemos. yo iba te a cuento. decir, yo te iba a decir que como esta es una pregunta conflictiva, te paso con nuestro Ah, vale. abogado. Eso, vale. Perfecto. Se huele conflicto y salgo. Exacto. No, a ver, en realidad te contaba Antonio, ya al contarte los casos de uso, digo, es Sí. como que van surgiendo las bondades, ¿no? Ujú. Para mí la clave es que están todo el tiempo, no se cansan, Claro. no, Disponibilidad 24/7. disponibilidad 24/7, esa para mí es la clave, Ujú. pero hay algo que a mí me parece también muy importante, tanto como eso, están siempre de buen humor, entonces te responden siempre bien. Vos sabés Sí. que, pero en serio lo digo, Ujú. esta asistencia que hablaba Antonio eh, es importante, porque viste que uno a veces es reticente a preguntar. Bueno, porque si pregunto se supone que no sé, si me responden y no lo entiendo. A la Ya. tercera vez que Ujú. preguntaste y por ahí no entendiste, decís, bueno, no sé, veo y sigo cómo hago. Y muchas veces pasa. Entonces, Ujú. un humano digital va a tratar de explicarte las veces que necesites, del modo que necesites, hasta que vos te sientas cómodo y puedas entender. Claro. Esto es clave porque en serio Sí, sí, genera es verdad. Ujú. tal cual, genera como una empatía, vas logrando, vos vas sintiendo, además es como se retroalimenta, porque vos te vas sintiendo cómodo y las Ujú. cosas como que van saliendo más. Y en definitiva se logra el objetivo que querías, desde completar un formulario hasta comprar lo que vos querías comprar sin ningún tipo de presión. Ujú. Entonces, esto me parece, la verdad, muy importante, pero hay algo también que destacar, tiene muchísimas bondades, pero Ujú. nosotros no los comparamos. O sea, Vale. no hacemos humano físico Ujú. versus humano digital. No estamos tironeando entre las bondades de inteligencia artificial y las personas físicas, porque la idea no es esa, porque hay Vale. cosas en las que la inteligencia artificial Ujú. nos va a resolver problemas de una manera mucho más eficiente a lo mejor de Sí. lo que podríamos Sí, hacer sí. nosotros. Estos superpoderes que hablaba Antonio, Ujú. la verdad es que es así, y por otro lado, no. Hay Claro. habilidades que tienen las personas físicas, el pensamiento lateral, el razonamiento crítico, Claro. la empatía, la calidez, que hoy por hoy las tiene una persona humana. Entonces, ¿hasta dónde van a llegar Ujú. las habilidades de inteligencia artificial? No lo sabemos. Ya. Lo que sí sabemos es que hay ciertas cosas que hoy por hoy están en foco de una persona física. O sea que Claro. lo vemos como un complemento. Y Ujú. vos fijate hasta qué punto que uno de los casos de uso también que empezamos a estudiar y analizar tiene que ver con la accesibilidad. Europa tiene una normativa de accesibilidad Ujú. bastante interesante que lo que quiere lograr es que personas con discapacidades, no sé, auditivas, Sí. cognitivas, Ujú. visuales, logren autonomía. Entonces, eso genera para ciertas empresas que vos tengas que tus servicios ofrecerlos para que las personas con discapacidades puedan operar de manera autónoma. Ajá. Y Ujú. mira qué interesante, la normativa de accesibilidad no solo está dirigida a personas con discapacidad, sino también a personas mayores, lo cual me parece Vale, fantástico, vale, vale. Ujú. porque en temas de tecnología la gente mayor puede perderse. Entonces, vos fíjate hasta qué punto nosotros lo vemos como un complemento que lo pensamos desde ese lugar, o sea, desde una asistencia, ¿sí? No lo vemos, por supuesto, el soporte laboral está, podés delegar tareas, Ujú. nosotros no sabemos todo y eso no va a pasar, nuestra Ya, ya, capacidad claro. humana es Ujú. límite, pero también nos parece importante, a lo mejor, dentro de un trabajo puede haber tareas que sean más rutinarias o más densas y que tal vez a vos te quite tiempo valioso Claro. de tu creatividad o de tus capacidades, como te decía, que las tienen solamente los seres humanos. Entonces vos podés de alguna manera delegar en humanos digitales todas esas tareas que para vos son más pesadas y dedicarte al otro. Y Claro. después, bueno, también lo que contaba Antonio, ¿no? Que lo decía antes, imagínate en un Black Friday que vos de golpe Ya. tenés Mm.
3, 4 días de una oferta, una demanda laboral que tu empresa no lo puede cubrir, porque claro, tienes que salir y es una pena perderte de eso. Entonces, tampoco podés contratar gente de golpe porque después tu empresa no la puede sostener. Entonces, para esos casos puntuales, el otro día también me contaban, calculo que en España es igual, pero acá en Argentina los contadores ante la fecha de presentaciones de impositivas y demás y balances se vuelven normal, no duermen, claro. les cambian las normas, claro, y el plazo lo tenés y lo tenés. Entonces me decían, qué fantástico un humano digital que me esté asistiendo a las 3 de la mañana de buen humor. Sí. O sea, mi gestor me lo envía siempre, claro, los trimestrales. Es como, sé que manda siempre una circular de, oye, acordaros que tenéis hasta el día 7. A partir del día 7, los que entren, no podemos asegurar que se puedan presentar y va a tener un sobrecoste de tanto. Bueno, el día 5 tiene que ponerse un humano digital. Eso, claro. Te echa la bronca, te echa la bronca preventiva, ¿no? Por si acaso, primero te echo la bronca y luego ya. Claro. Sí. Claro, es que me lo puedo imaginar porque, claro, lleva diferentes negocios y muchos de ellos serán pues los típicos tradicionales. Para lo que es mi empresa, para Cyberbrains, es muy fácil porque nosotros, como es todo digital, ya cuando nos toca es subir unos documentos, pero ya están. Pero claro, me puedo imaginar una tienda de barrio que de repente le dicen, no, es que tienes que coger todos los tickets, escanearlos y prepararlos y se vuelven locos. Es que para eso es clave, es Ujú. fundamental. Exactamente. Y me preguntabas, no sé si había quedado colgado lo Sí, de robótica, si porque sabes claro, algo, sí. Esto es que te digo, sí. sé que lo leí en su día, hablé sobre ello y no volví a oír nada de ello. Entonces no sé en qué se quedó. Mira, esto es un ruido también, como pasó en su momento con la ley de inteligencia artificial. Yo vengo Vale, leyendo que se viene investigando la posibilidad de que los humanos digitales o los sistemas de inteligencia artificial tributen en un futuro. sí. Porque, a ver, es muy loco esto. Mira, en 2017, Ujú. creo que es a esto a lo que te referías, Europa Será. sacó una Mm, resolución ujú. sobre robótica y derecho civil que Vale, apunta a las decisiones autónomas que vayan tomando los robots. Esto se puede vale. aplicar hoy a inteligencia artificial porque es lo mismo. Vos fíjate, Sí. Mm, vos hoy por hoy hay ciertas cosas que no sabes si las elegiste porque querías o te las presentó el algoritmo, ¿sí? O sea, claro. Ujú. los algoritmos nos conocen mejor que nosotros mismos y yo creo que es así. Sí. Eh, pero está tal vez dirigido a decisiones más inocuas, o sea, qué película veo, qué canción escucho, a qué Ujú. restaurante elijo, digo, no tiene un margen de responsabilidad grande. Ahora, ¿qué pasaría si de acá a unos 10, 15 años los sistemas de inteligencia artificial empiezan a tomar decisiones más relevantes de manera autónoma? ¿Sí? Ya. Porque van Ujú. estudiando tu comportamiento y de alguna manera ya empiezan a tomar las decisiones ellos. Pero en el medio de esa cadena se produce un daño. Entonces digo, ¿quién responde por eso? A Ya. medida Ujú. que las decisiones te van dejando fuera porque normalmente se puede ir pasando, o sea, se viene investigando que esto puede llegar a ocurrir, entonces dicen, bueno, ¿y qué pasaría? ¿Quién responde ante ese daño? Y vos Ujú. fíjate lo loco de esto, que inteligencia artificial de alguna manera vino a desempolvar conceptos que ya estaban arraigados, porque entonces la respuesta, o Ujú. sea, en lo que es en materia civil, que esto creo que es lo que apuntabas, es vos tenés que responder con un resarcimiento económico. La respuesta tenés que monetarizar el daño. Entonces, Ya. lo que se Ujú. pensaba era que si los sistemas de inteligencia artificial o los robots empezaban a tomar decisiones autónomas, de Ujú. alguna manera se podía generar un seguro de responsabilidad civil para que si hubiese un Vale, daño, vale. lo Ujú. respondiera. Un registro de robots para tener un criterio, Ujú. entonces, digamos, de un scoring, por de alguna manera llamarlo, de buen Ujú. comportamiento de los robots. Entonces, de alguna manera, todo esto llevó también a pensar en un tercer tipo de personería jurídica, porque vos hoy en derecho tenés la persona física, que somos nosotros, los Sí. humanos físicos, Ujú. la persona jurídica, que es un ente formado por personas Empresas, físicas. organizaciones. Exacto. Ujú. Pero ¿dónde metes la inteligencia artificial? No va en ninguna de las dos. No va en Ya. ninguna de las dos. Entonces, es algo que estoy investigando acá desde el CONICET, en Europa, vos fíjate, en 2017 ya pensaron en esto y están pensando en personería jurídica electrónica.
Entonces digo, son cuestiones que se vienen hablando, lo del tributo también, porque si esto viene pasando, de alguna manera va a haber que encauzarlo, pero bueno, estamos en los albores todavía. Ya, ya, ya. No. Los que os dedicáis a los temas legales es que o sea, tenéis el cielo ganado. Porque es, como es todo tan difuso, o sea, y se sacan unas leyes, pero claro, tienen que ser lo suficientemente generalistas para que se puedan aplicar, y eso supone que hay que interpretarlas, que una cosa es lo que dice la ley y otra a lo que se llegue en un juicio o lo que sea. O sea, a mí me vuelve loco. O sea, prefiero la tecnología, que son unos y ceros, y en No, principio por ahí... acá hay más interpretación, es cierto, y muchas veces los problemas vienen cuando la ley se lleva un poco de patadas con la realidad. Y la ley Ya, ya está, y el caso de uso es otro. Entonces, bueno, hay que interpretar con criterio y nada, y un componente ético, ¿no? Que tampoco no claro. nos olvidemos de eso, porque acá lo primero que salió antes de la ley son directrices éticas y nosotros le damos mucha importancia a eso también. Claro, 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 claro. Bueno, es que realmente sois los verdaderos hackers. Yo me acuerdo, llevo también, vengo del mundo de la seguridad como Antonio, y aquí en España tenemos la RUTEZ, que es como uno de los grandes eventos de seguridad. Y me acuerdo cuando empezaron a llegar, porque al principio a lo que iban eran los frikis, los cuatro frikis que nos dedicábamos a la tecnología, y íbamos a compartir un poco las investigaciones. Y cuando empezaron a llegar, pues que si el fiscal, que si tal abogado, ahora ya es una cosa habitual, que tengáis y deis charlas, deis concienciación y demás. Pero Sí. esos primeros años, de a lo mejor estoy hablando de 2016 o por ahí, que fue como llegó, no, llegó la parte legal, ¿no? Van a explicarnos un poco cómo lo hacen y nosotros, claro, flipando, porque es que de verdad estáis hackeando continuamente la ley para poder aplicarla. Así que Para bueno, poder ahí. aplicarlo, tal cual, es así. Vale, tenía una pregunta, que era cómo era posible clonarnos, y me habéis enviado, o sea, he conseguido lo que buscaba, que es que me podáis clonar a mí para ver cómo sería mi humano digital. Entonces, si queréis, lo podemos abrir ahora, lo hacemos un poco en local, porque es que realmente lo puedo poner, pero el problema de ponerlo yo ahora mismo en la entrevista es que no lo vamos a oír porque se va a oír en la grabación. Entonces, si queréis, lo abrimos nosotros, la gente que nos esté escuchando lo va a escuchar, o sea, lo voy a poner ahora en postproducción y conversamos un poco de ello, ¿vale? No sé si tenéis por Genial. ahí el documento, si queréis le damos abrir. 3, 2, 1, ya. Hola Pablo, ¿te sorprende verme? Humans ha querido enseñarte cómo sería tu propio humano digital. Tranquilo, no vengo a hacerte el relevo para el siguiente vídeo, pero sí quería tener unos pocos segundos de protagonismo en esta pequeña entrevista. Hasta otra. A mí me flipa. Además, le habéis puesto ahí el fondo este. Yo os pasé la foto Eh, de mala manera, una que saqué así rápida. Bueno, me parece súper chulo. Contadme un poco, o sea, ¿cómo funciona? Esto es una grabación, obviamente, aquí no puede responder, pero ¿cómo sería el proceso si yo, por ejemplo, pues dijera como Chema Alonso, ¿no? Que dice que a partir de ahora va a haber un Chema digital que va a dar las charlas por él. ¿Cómo sería el proceso? Imaginaros, os quiero contratar, quiero tener pues esa opción de poder dar una charla en directo en la que sea mi humano digital quien lo prepare. Habrá una parte que entiendo que previamente podré yo escribiros lo que es la charla y las preguntas y respuestas, ¿cómo se haría? vale, a ver. Hacer un clon estático, por llamarlo de alguna forma, eso es relativamente fácil, ¿no? Hay muchas herramientas, Sí. incluso gratuitas, que con una sola foto tuya, pues te crean tu avatar. Por otro lado, puedes grabar tu voz y se puede clonar. Y Vale. luego, introduciendo el texto que quieres que diga, pues Ujú. con eso generas un vídeo estático. Eso es relativamente fácil. Vale. Ahora, si lo que quieres es un clon que sea interactivo, que tenga una conversación en tiempo real,
que esté entrenado con una información concreta, con actitudes, capacidades. Esto ya requiere pues un humano digital, lo único que con tu aspecto, ¿sabes? Vale. Yo sí que, si quieres, te puedo contar un poco las fases o cómo arrancamos un proyecto nosotros, Vale. generalmente. Sí. Mira, de hecho ya tenemos algún caso de uso como el que estás comentando, ¿no? A ver, nosotros nos gusta trabajar un poco con resultados a corto plazo, ¿no? Que las empresas vean el valor de forma rápida, porque además esto es nuevo para todos, entonces también en las organizaciones, sean grandes, pequeñas, pues también tienen que interiorizar un poco esto y tienen que ver exactamente cómo lo uso, dónde lo uso. Todos tenemos que aprender un poco de cómo aplicar esto a nuestro negocio, ¿no? Pues por eso abogamos un poco por dar pasos cortos, firmes y rápidos, ¿vale? Entonces, Claro. Claro, porque no podemos tirarnos 6 meses, a ver, que se pueda, que podemos, pero que no queremos que sea la aproximación. Tirarnos 6 meses, un año, definiendo el proyecto, el caso de uso, la integración, etcétera. Entre otras cosas, porque esto va tan rápido. Si vienes del mundo de la ciberseguridad, tú sabes que es un sector que siempre ha ido rapidísimo, ¿verdad? Sí, Bueno, pues sí. esto no tiene nada. Esto es otro orden de magnitud. O sea, lo que hace un mes era la mejor tecnología para hacer algo, ahora ya está y completamente obsoleto. Un mes. Entonces, creemos que no es una buena aproximación. Por eso siempre tenemos una primera fase, ¿no? que llamamos nosotros inicial. Y en esa primera fase, junto con el cliente, elegimos el avatar. Ahí elegiríamos ese clon tuyo, por ejemplo, u otro. Ahí es donde elegimos la voz que tiene que tener. Esto nosotros creemos bueno, la voz y la actitud también ahí, ¿no? Creemos que ya está empezando a ocurrir, pero creemos que esto va a acabar siendo parte de la marca, ¿vale? Va a acabar formando parte de la al final es un representante de la marca. Entonces, y que tenga esa voz, que tenga esa actitud y que tenga esa pinta, ese aspecto, va a ser parte de la imagen de marca de las empresas en poco tiempo. Entonces, bueno, en esa primera fase elegimos todo eso, que no es baladí, ¿no? Luego una segunda fase que llamamos de entrenamiento, que es donde recopilamos la información que tiene que aprenderse el humano digital, ¿no? Y ahí pues recogemos documentos, nos conectamos a sitios donde ya está esa información, etcétera. Vale. En muchos casos hay que trabajar con ella, ¿no? Hay que simplificarla o para que sea más efectiva, ¿no? Y también se trabaja en esa fase el comportamiento, ¿no? Si tiene que ser más preciso, si tiene que ser más creativo, si tiene lo que decíamos antes, ¿no? Cuánto se tiene que enrollar en una respuesta, etcétera, ¿no? Y una vez que hemos definido eso, por supuesto, aquí, como te puedes imaginar, muy codo con codo con el cliente, por supuesto. Luego arrancamos una fase de pruebas, donde probamos bien el modelo, definimos bien las baterías de preguntas, los bloques de tipos de preguntas, etcétera, y las probamos bien. Y evidentemente ahí afinamos también, ¿no? Un poquito. Y muy importante, medimos también, ¿no? Medimos los insights, medimos los tiempos de respuesta, medimos las conversaciones, etcétera, etcétera, para tomar un poco decisiones, ¿no? Y al final de esa fase le ponemos a trabajar, ¿no? Porque nosotros siempre decimos que somos una ETT digital, ¿no? Nosotros no... Sí. No vendemos un software, no vendemos licencias, vendemos los servicios prestados por un humano digital, como si fuéramos una ETT, ¿no? Pues al final de esa fase ya le ponemos a trabajar, le soltamos ya en su puesto de trabajo. Y ahí comienza una fase 4, que ya es donde está, ya está en el mundo real, y nosotros activamos mucho lo que llamamos observability, ¿no? Que es donde estamos constantemente observando y afinando esas conversaciones que ya están ocurriendo en el terreno de juego, ¿no? Si es un vendedor, le hemos soltado ya el solo en la tienda, ya no tiene al lado al instructor, ¿vale? Eso serían un poco a grandes rasgos, las 4 fases, ¿no? Donde así es como recomendamos arrancar. A partir de ahí, pues cada caso de uso es un mundo, ¿no? Porque a partir de ahí, pues viene un cliente y dice, vale, pero yo quiero que esta información la saques de mi base de datos, que es una base de datos tradicional y tal. Bueno, pues ahí hay que ya remangarse y ver otro tipo de cosas, ¿no? Ahí estamos montando una red de partners porque al final
nosotros nos queremos dedicar a nuestros humanos digitales. No tiene sentido que nosotros seamos expertos en... Tú imagínate la cantidad de sistemas con las que se tiene que integrar un humano digital. Claro. Con un CRM, con un RP, con una base de datos, etcétera. Pues no es nuestro activo ni queremos estar ahí. Sin embargo, si nosotros tenemos interfaces muy accesibles, que es lo que tenemos, y formamos a partners para que accedan a través de esos interfaces, ellos son los que mejor conocen a esos sistemas y ellos son los que mejor conocen también incluso la implementación concreta en ese cliente concreto, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, eso es un poco como estamos trabajando. Y lo que yo te agrego un poco también a lo que decía Antonio, Sí. que él tiene toda la parte más tecnológica, de desarrollo y demás, pero tenemos como digamos, una visión transversal ética. Y en estos casos donde vos incluso haces una réplica tuya, una copia tuya, pues podemos copiar tu entonación, la cadencia, tu aspecto, o sea, el hiperrealismo está y vos te ves y la verdad es que impacta. Pero detrás de todo esto hay un análisis ético importante. Nosotros, la verdad es que tenemos normativa interna, tenemos un código ético que tiene incluso una parte general y una parte específica para los humanos digitales, tenemos un decálogo que lo aplicamos para los clientes en relación a los humanos digitales. Entonces, en estas cuestiones que tal vez son un poco más, digamos, en donde hay que aplicar determinados conceptos más allá de la ley, porque vos puedes tener una ley y puede ser legalmente viable, pero no éticamente aceptable. Entonces, acá es cuando después de todo este proceso que te contaba Antonio, y por supuesto depende cada caso de uso, ¿no? En algunos más, pero empezamos después a darle una visión ética. Bueno, a ver esto, ¿cómo lo encaramos? No es que los casos de uso llegan y nosotros los sacamos. Ayuda que somos un equipo también interdisciplinario, cooperás transatlántico, entonces digo, todo eso cada uno con sus bagajes y sus cosas va aportando también y ayuda a la colaboración. Somos lo menos sesgado que hay. Sí. No, pero además me interesa personalmente a nivel profesional lo que estés haciendo, porque precisamente en Ciberbrainers con algunos clientes hemos empezado a ofrecer como si fuera un servicio de deepfakes para ellos mismos. Es decir, hay clientes, por ejemplo, típico perfil directivo, que quiere tener presencia en Internet, pero no tiene tiempo o no ganas. También se dedican a sus cosas. Entonces, ahí sí que les estamos ofreciendo algo muchísimo más básico a lo que ofrecéis vosotros, obviamente. Pero bueno, por lo menos para que tengan una presencia digital sin tener que dedicar el tiempo a pues sacarse las fotos, grabarse, etcétera, etcétera. Así que ya hablaremos porque me interesa bastante. Em, pues nada, chicos, oye, un verdadero placer haberos tenido por aquí. Me queda ya un poco más claro qué es esto de los humanos digitales. Y nada, no sé si por dónde os pueden encontrar. Tenéis ahora el momento de autobombo, ¿no? Lo que queráis decir, pues decidlo. Mira, nosotros estamos trabajando en nuestra aspiración, ¿no? Es Ujú, crear un entorno en el cual las empresas puedan contratar un humano digital ya preentrenado con estas cualidades que hemos dicho, ¿no? Y pues eso, puedan contratar un técnico de soporte, un instructor, un comercial y luego con herramientas que nosotros proporcionamos tanto a los clientes como a nuestros partners, pues ellos mismos ujú. puedan entrenar, terminar de entrenar, digamos, y con nosotros también, por supuesto, terminar de entrenar a este humano digital. ¿Vale? En eso es en lo que estamos trabajando. Actualmente el proceso de contratación pues es más tradicional, es más, pues para esto pues estimamos que todavía nos faltan unos cuantos meses, pero bueno, el proceso de compra es pues poniéndose en contacto con nosotros en nuestra web, en behumans.com. Ujú. También, por supuesto, estamos en LinkedIn, en redes sociales, y ahí pues ya nuestro área comercial pues elaborará una propuesta y cuando estemos de acuerdo arrancaremos esas fases que hemos comentado antes. ¿Vale? Vale, perfecto. Pues nada, oye, muchísimas gracias por estar en Enclave Digital y lo dicho, ya aunque sea de forma privada, ya hablaremos. Cuando quieras. Un Muchas placer, gracias a Pablo. ti Un por placer. tu tiempo y oye, muy interesante la conversación. Muchas La verdad que gracias. sí. Gracias por la invitación. Gracias.
En Clave Digital es el videopodcast de Pablo F. Iglesias, consultor de presencia digital y reputación online. Si este contenido te sirve para estar bien informado sobre la actualidad en materia de negocios digitales, reputación y tecnología, te agradecería que le dieras a suscribirte en mi canal de YouTube o en la plataforma de podcasting desde donde me escuchas, le des a me gusta, me dejes un comentario o reseña y lo compartas con aquellos a los que crees que les puede interesar. Seguimos.